Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes les da la bienvenida a la charla Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música, junto al profesor Julio Garrido Letelier. Esta es una charla previa a nuestro concierto, al concierto de la Camerata, que por cierto ya tiene todas las entradas agotadas, pero que sin embargo parte de la misión de la Camerata es no solamente brindar este espectáculo a las personas, sino también dar un contenido, saber por qué estamos eligiendo tal o cual música o tal o cual compositor. Y bueno, esta charla viene a acompañar esa misión que tenemos como universidad, como extensión cultural, para poder transmitirles aquel contenido y aquella información. Quien nos acompaña el día de hoy para esta charla, Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música, es Julio Garrido Letelier. Él es licenciado en composición musical por la Universidad de Chile, candidato a doctor en historia en la Universidad de los Andes y magíster en historia y gestión del patrimonio cultural en la misma institución. Así que muy bienvenido, Julio, a esta charla. Todo tuyo, el público del día de hoy. Yo te voy a pedir acá solicitar para reactivar audio. Ahí, muy bien. Y esta vez, por un tema técnico, yo iré acompañándote con con la presentación, así que voy a compartirte la presentación Muchas gracias, y tú Raúl. me indicas, sí. Bueno, les doy la bienvenida y mis agradecimientos por reunirnos aquí esta tarde. Quiero agradecer especialmente a Josefina Tocornal, la directora de Extensión Cultural, a don Giovanni Panella, que es el director de la Camerata Uandes, quienes me invitaron a realizar estas charlas. También a Francisco Brunner, el jefe de proyectos musicales, y a Raúl Latorre, que en esta oportunidad va a apoyarnos con la presentación que estamos viendo ya en la pantalla. Espero. Bueno, Mozart y Beethoven, un encuentro por medio de la música. Mozart y Beethoven son dos titanes del canon musical europeo, dos gigantes de la historia de la música que son ineludibles para cualquier persona que se interese por la música clásica o por incluso por la historia de la cultura en general. Ahora bien, la música es un arte que especialmente en el pasado se solía transmitir de maestro a discípulo, de generación en generación. Entonces, en ese contexto, y sabiendo que la figura de Mozart fue tan influyente que la figura de Beethoven recogió música de Mozart, entonces es lícito preguntarse si es que acaso, ya que eran tan cercanos en el tiempo, Mozart llegó a aprender, o sea, más bien, Beethoven llegó a aprender de Mozart de una manera directa, se conocieron, tuvieron una relación discípulo-maestro, o cómo fue la influencia que Mozart ejerció en Beethoven. Entonces, vamos a intentar responder en esta charla a esta pregunta. En la primera parte vamos a hablar de la ciudad de Viena, un epicentro de la vida musical y cultural de Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Luego vamos a repasar las figuras de Mozart y Beethoven, sus antecedentes biográficos, las anécdotas más curiosas de estos compositores. Y luego trataremos acerca de la relación entre estos dos músicos. Vamos a escuchar algo de música, por supuesto, y vamos a responder de la mejor manera a esta pregunta de cuál fue la relación que existió entre Mozart y Beethoven, dos compositores, dicho sea de paso, que van a ser interpretados en el próximo concierto, la próxima semana, de la Camerata Uandes, tal como Raúl nos adelantaba. Bueno, si están listos, comencemos. Vamos a la primera diapositiva, segunda diapositiva después de la portada. Ahí está. Viena, el crisol de la música europea. Yo creo que si pudiéramos equiparar lo que significaba Viena para la música de la mitad del siglo XVIII en adelante, es como Hollywood, la ciudad de Hollywood es para las películas. Aquí se reunían
los más grandes compositores, las figuras más relevantes de la cultura musical de la época. Ahora bien, Viena estaba pasando eh, por muchas transformaciones, especialmente con el reinado de José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que impulsó desde su ideario del despotismo ilustrado, impulsó muchas reformas, reformas en las instituciones, reformas sociales, eh, que de cierta manera aumentaron el poder del Estado, fueron reduciendo la injerencia de la Iglesia en la vida pública y al mismo tiempo empezó paulatinamente a generar un cambio en la manera en que los artistas, los músicos incluidos, se podían desenvolver en la sociedad. Antes de, antes de esta época, la verdad es que por muchos siglos los músicos tenían que ser protegidos. Había un sistema de mecenazgo, donde una persona de la nobleza mantenía una capilla, una orquesta y a la vez mantenía a los compositores que escribían la música de sus cameratas musicales. Entonces, la nobleza, de cierta manera, se apreciaba mucho que hubiera mecenas del arte y que tuvieran buenos músicos, buenas orquestas, buenos compositores. Los mejores compositores del mundo se encontraban en ese momento trabajando como servidores para algún noble. Durante la época en que estamos ahora tratando, mediados del siglo XVIII, esto todavía era así, todavía el sistema de mecenazgo era muy fuerte. Mozart trabajó bajo el sistema de mecenazgo, como vamos a ver, aunque pronto se independizó. Pero en esta época en Viena empezó a haber un cambio en la manera en que los compositores se desenvolvían. Muchos se atrevían a dejar la protección del mecenazgo para aventurarse en la vida musical secular pública, en espacios que hasta antes de esta época todavía no eran comunes o simplemente no existían como tal. Los salones aristocráticos, como ya venía diciendo, eran uno de esos espacios. Los músicos bajo el mecenazgo de la nobleza. En los salones no de la burguesía, sino que de los aristócratas, practicaba la música, se escribían nuevas composiciones, se estrenaban nuevas composiciones ante un público selecto que entendía de música y por tanto podía apreciar estas obras. Em, pero paulatinamente fueron surgiendo los teatros, que empezaron a ser lugares donde la burguesía, la adinerada, y también progresivamente el bajo pueblo, si se quiere llamar así, podía acceder a espectáculos musicales públicos. Entonces, los teatros empezaron a ser negocios muy rentables en esta época y muchos compositores atraídos por la cantidad de dinero que se pagaba, por ejemplo, por una ópera que prometiera una buena afluencia de público, con la figura de los empresarios teatrales que encargaban estas obras, se vieron atraídos a viajar a Viena y dedicarse a la composición de manera independiente, freelance, como se diría hoy. Entonces, estos músicos empezaron a agruparse en Viena. Y por último, tenemos los cafés, lugares públicos donde se consumían bebidas, ¿cierto? Se podían comer una cosita. Y en esos cafés se debatían ideas nuevas. Se debatían también principios musicales, formas de composición, la prensa incipiente, los críticos musicales de los conciertos se reunían en estos cafés. Entonces se generó un círculo de amigos, un círculo de sociabilidad en torno a la ciudad de Viena que la hacía muy atractiva para los compositores. Entonces, en este contexto y en esta ciudad se va a situar nuestro relato que vamos a hacer en torno a Mozart y Beethoven. Pasemos a la próxima diapositiva para profundizar en la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso niño prodigio que nació en Salzburgo
en 1756. Ya desde los 4 años tocaba el clavicordio o el clavicémbalo con maestría. Al año siguiente, a los 5 años, ya componía algunos minuetos, que eran danzas populares de la época, que se bailaban en muchos salones. Y el pequeño Mozart, ya oyendo estas músicas, comenzó a escribir sus primeros minuetos. Y ya a los 8 años pudo escribir su primera sinfonía, que es de una notoria calidad, en estilo galante. Su padre, Leopold Mozart, que era un violinista, un músico también de mucha experiencia y que tenía una carrera como músico de corte bien promisoria, pero vio el talento de su hijo pequeño y decidió dedicarse a tiempo completo a su formación. ¿Por qué? Porque en esa época era muy bien pagado, la gente pagaba por ir a escuchar niños prodigio, chicos que tenían habilidades extraordinarias para su edad y que podían dar recitales del instrumento que hayan perfeccionado. En este caso, recitales de piano, aunque Mozart también tocaba el violín. Esa, esa vocación de niño prodigio que se le inculcó a Mozart hizo que viajara por Europa tempranamente con su hermana Nannerl Mozart. Los aristócratas quedaban boquiabiertos al ver que un niño tan pequeñito pareciera que la música le fluía sin esfuerzo. De adulto, Claro, ¿sí? bien, po, bien. Ah, Sí, sí, una sin llamada carnet telefónica. todavía, pero me lo tienen el 11 el 15 por ahí, me dijo. ¿Mm? No sé Dame si, un segundo que lo Raúl puede, silencio. sí, puede seguir. Sí, sí. Mira, justo a la hora llegué antes, yo sí. O sea, tuve que esperar un cuarto de hora porque la hora mía era un cuarto de hora después. Pero, mm, ¿No se puede claro, escuchar? ¿Mm? Bueno, continúo. Em, no, cero problema. Llegué a poquito, no había. Mozart, cuando tenía 14 años, visitó junto con su padre la Capilla Sixtina, los oficios de Semana Santa que se celebraban en la Capilla Sixtina. A esa edad escuchó una obra que solamente se tocaba 2 veces en el año en la Capilla Sixtina, el Miserere de Gregorio Allegri. Este Miserere, que era una musicalización polifónica, o sea, con el coro cantando a varias voces, una musicalización del Salmo 50, 51 para los que tienen el texto hebreo, estaba restringida a practicarse solamente en la Capilla Sixtina. Algunos ya pueden conocer esta anécdota. Estaba prohibido sacar la música de la Capilla Sixtina o reproducirla o ejecutarla en otra parte. Y el pequeño Mozart, bueno, ya un joven de 14 años con plenas dotes musicales, oyó el miércoles santo esta obra y cuando llegó a donde se estaba hospedando en la noche, eh, la transcribió de memoria. El viernes santo, que era la segunda vez que se tocaba, la volvió a oír y, dice la leyenda, llevando la partitura escondida en su sombrero, aunque bueno, todos estos aspectos son legendarios y sabemos que dentro de la iglesia los varones no tienen el sombrero puesto, pero la habría ocultado dentro del sombrero, la sacó en el momento en que cantaron el Miserere de Allegri y habría hecho las correcciones. Finalmente, entonces la obra salió de la Capilla Sixtina como una proeza del genio musical de este jovencito que la escuchó de oído. Cuando esto llegó a oídos del Papa Clemente XIV, en vez de excomulgarlo, que era la pena que se daba a quien osaba desobedecer a esta disposición, lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Y con esa condecoración, entonces Mozart quedó ya definitivamente consagrado como un músico promisorio, que partió muy chiquitito como niño prodigio y que finalmente ya de adulto se consagró a la vida musical como un compositor de renombre, de fama. Era extrovertido, bromista,
amante de la vida social, malgastaba su dinero, al punto que pasaba en deudas y pidiendo préstamo. Le gustaba la buena vida, el buen vestir, se cuidó mucho de su apariencia, tenía un guardarropa considerable, el semejante al de un miembro de la alta burguesía, al menos, con varios trajes de sastre. Falleció y quedó debiendo casi 300 florines a uno de esos sastres. Pero, en fin, Mozart es un compositor que vivió la vida al máximo y dejó más de 600 obras en sus cortos 35 años de vida, porque murió muy joven. El legado musical de Mozart sigue sonando hoy y probablemente va a sonar por muchas generaciones más. Ahora bien, veamos la figura de Beethoven. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Beethoven nació en Bonn, en Alemania, en 1770, en una familia con bastantes problemas. Su padre estaba obsesionado con volver a Beethoven como el nuevo Mozart, así que desde muy chiquitito lo empezó a entrenar para que aprendiera a tocar el piano y ensayara hasta altas horas de la noche, con tal de poder vender y como niño prodigio, que era una manera también para las familias que tenían que conseguir un sustento, una manera de tener buenos ingresos. Beethoven, sin embargo, si bien la gente pagó por ir a verlo como niño prodigio, tenía un carácter distinto, algo más fuerte, se salía de cierta manera de los moldes que existían todavía en la sociedad del siglo XVIII. A los 21 años se mudó a Viena, de su natal Bonn, para estudiar con Joseph Haydn, otro compositor muy importante, quien le habría dicho: tienes un carácter difícil, pero un genio innegable. Esto según cuenta Luis Spohr en su diario. Luis Spohr era un violinista de la época que trabajó con Haydn y con Mozart, también con Beethoven. A los 26 años Beethoven comenzó a perder el oído. Imagínense esta ironía de un músico que no puede oír. Sin embargo, en la medida que más iba perdiendo la audición, también más se atrevía en su composición musical a transgredir los parámetros, a transgredir las convenciones que existían en la música de su época y llevar el arte musical, como él veía, más lejos, más alto. Hay que considerar que estos dos compositores se desenvolvieron en una época en que el pensamiento ilustrado, el racionalismo, la creencia en que la humanidad podía llegar a la perfección por medio de la técnica, que es una base de la sociedad moderna y que probablemente a todos nosotros ese pensamiento se nos ha pasado por la cabeza, que día tras día la humanidad avanza, evoluciona, en fin, todo eso se originó en esta época. El pensamiento ilustrado tuvo gran influencia en el amor, por ejemplo, por las formas, que lo vemos en Mozart. Pero en Beethoven, junto con las revoluciones, la Revolución Francesa, luego las batallas de Napoleón, le dio a esta creencia en el progreso indefinido un cierto ímpetu revolucionario, rupturista, que Beethoven abrazó y que coincidía con su carácter fuerte, algo gruñón. Bueno, las crónicas dicen bastante mal genio, pero genio al fin y al cabo. Era brusco, era temperamental y solitario. Nunca se casó, a pesar de que estuvo perdidamente enamorado de varias mujeres durante su vida, lo que le provocó mucho sufrimiento. Si bien cuando era niño trabajaba como músico de corte y por tanto usó peluca empolvada blanca, después como músico independiente en Viena ya nunca más volvió a usar la peluca. Gritaba al tocar el piano y le encantaba el café, que lo mantenía despierto por las largas horas que pasaba componiendo, entre 8 a 9 horas al día en que estaba escribiendo su música. Dicen que le gustaba exactamente 60 granos por taza de café. Murió en 1827 durante una tormenta.
y que en su último suspiro cuentan quienes lo conocieron que habría levantado su puño al cielo como desafiando al destino. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para hablar de la influencia musical no podemos dejar de escuchar algo de música. Aquí hay dos conciertos. El concierto número 24 de Mozart para piano en do menor y el concierto número 3 en do menor de Beethoven, que se separan por unos pocos años, de 1786 la pieza de Mozart, de 1803 la de Beethoven. Vamos a escuchar el el inicio de ambos conciertos. Vamos con el primer video. Muy bien. Era el inicio, la parte de la orquesta del concierto 24. Ahora escuchemos el concierto número 3 en do menor, la misma tonalidad, de Beethoven. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Ahí teníamos entonces dos conciertos. Difícilmente podríamos decir que es la misma música, pero difícilmente podríamos no reconocer que hay una gran inspiración de una con la otra. El inicio, bueno, partiendo porque estamos en do menor, el inicio muy suave, con interrupciones, con silencios, intercalando la cuerda baja con silencio. Beethoven también lo hace en su propio concierto. Entonces, y eso que solo hemos escuchado la primera parte. Entonces, existe un modelo mozartiano en ese concierto de Beethoven, reconocidamente. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, hablemos de un encuentro que he llamado un encuentro legendario. Beethoven, como vimos, había nacido en 1770, cuando Mozart ya era un niño prodigio famoso en Europa. Entonces, cuando Mozart falleció, Beethoven tenía 21 años y todavía no había compuesto sus obras maestras. Bueno, ¿qué es lo que dice la anécdota? Que corría el año 1787 en Viena. Un Beethoven de 16 años pidió permiso en su trabajo de músico de corte para poder ir a Viena y recibir clases del mismo Mozart. Se habría conseguido la invitación a una reunión con Mozart, que estaba con su familia y algunos amigos. Se presentó ante él. Mozart entonces le habría dicho, toca algo. Entonces Beethoven tocó una pieza de Mozart. Mozart entonces, medio ofuscado, bueno, pero eso lo puede tocar cualquiera, le habría dicho. Toca algo propio. Y lo que Beethoven se habría puesto a hacer es tocar una melodía propia y comenzar a hacer una improvisación a base de esa melodía. Mozart lentamente, que en esa época estaba muy ocupado con el estreno de Don Giovanni, em, lentamente lo habría empezado a escuchar con atención y luego entonces habría hecho callar a todo el salón diciendo, atención, este joven hará hablar al mundo o este joven dará que hablar al mundo. Lo vemos en ese grabado que aparece en la lámina donde Mozart está con el dedo ahí haciendo callar y indicando que este joven Beethoven era un joven promisorio. Bueno, leyenda o realidad. El halo de duda apareció sobre esta anécdota desde el principio. Pero la verdad es que este no es el único lugar donde podemos verla. Casi todas las biografías de Beethoven de la segunda mitad del siglo XIX e incluso algunas páginas informativas que uno puede encontrar en Internet hoy indican este hecho como verídico. ¿Cuál es el problema? Que las fuentes a las que podemos acceder, los que estudian la historia de la música, los musicólogos, los historiadores, no respaldan que este encuentro haya sido real. Cuando apareció por primera vez, apareció en la biografía que hizo Otto Hahn, publicada en 1856, no de Beethoven, sino que de Mozart. La biografía de Mozart de Otto Hahn, que recogió testimonios indirectos. ¿Qué es lo que escribió Hahn? Escribió esto, que el hecho me lo comunicó en Viena a alguien autorizado. Punto. Esa es toda la fuente. Que habitualmente uno pone eso cuando no tiene idea de dónde salió la- la historia, entonces pues, lo supe de buena fuente. Se da todavía entre los chismes. Bueno, se podría pensar de que Otto Hahn de verdad fue informado de este encuentro y hay razones para pensarlo. Beethoven efectivamente viajó a Viena en 1787. El documento más importante que hay para respaldar ese viaje es el registro de la corte de Bonn,
donde se le da la autorización a Beethoven para viajar a Viena en 1787 y expresamente esa autorización dice que fue a perfeccionarse en la música, pero no menciona a Mozart por ninguna parte. En las cartas de Beethoven, en las cartas de Mozart, que Mozart escribía muchas cartas, le escribía a amigos, escribía a sus hermanos, primos, no hay ninguna mención de este joven Beethoven. Y la verdad es que Beethoven habría hablado un poquito más con sus conocidos acerca de esta relación con el maestro que él admiraba, si se hubiera dado eh, como cuenta esta anécdota. Bueno, si bien no hay registros contemporáneos, está la certeza de que el viaje fue hecho por Mozart y que sin embargo no alcanzó a durar más de 2 semanas porque tuvo que volver producto de la enfermedad de su madre, que contrajo tuberculosis. Su padre en ese momento, el padre de Beethoven, ya era alcohólico, entonces él se vio compelido a regresar eh, para cuidar de sus 2 hermanos menores y, bueno, sostener la casa. Así que no pudo volver a Viena sino hasta el año siguiente en que Mozart ya había fallecido. Bueno, en los diarios del emperador José II o en la prensa vienesa de la época tampoco hay registros de que Beethoven estudiase con Mozart. No obstante, no podemos decir que Beethoven era indiferente a la música de Mozart. Pasemos a la siguiente diapositiva, que he llamado Mozart inspira a Beethoven. Entonces, desde los primeros trabajos de Beethoven que se fueron estrenando, la crítica de la época le llamaba de inspiración o de influencia mozartiana. De hecho, hubo un crítico algo desagradable, crítico contemporáneo Johann Albersberger, que cuando estrenó Beethoven su segundo concierto para piano, que en realidad fue el primero que escribió, pero fue el segundo que se publicó, el crítico puso que era el mejor concierto de Mozart que había escuchado. A ese punto de mostrar que era una obra poco original. La verdad es que los primeros trabajos reminiscentes del estilo de Mozart no son una mera casualidad. El musicólogo Louis Lockwood, por ejemplo, demuestra con pruebas fehacientes que Beethoven copiaba partituras de Mozart en su juventud. Incluso cuando Beethoven escribió su quinta sinfonía, habría copiado pasajes de la Sinfonía 40 que adaptó, por supuesto, en su propio estilo. El cuaderno de apuntes que está en la Biblioteca Nacional de Austria de 1793 contiene 47 fragmentos de obras de Mozart que fueron analizados por Beethoven y copiados en su cuaderno. Entonces, ciertamente hay una influencia, pero esa influencia tal vez no necesita de leyendas o no necesita de encuentros entre músicos ilustres. Al parecer, se ha dado directamente por la música. Escuchamos hace unos minutos los conciertos para piano, que estaban en una misma tonalidad, que era rara para la época. Ahora, Beethoven tocaba el concierto para piano de Mozart, que escuchamos al principio en el primer video, y lo consideraba una obra de dioses. Más adelante podemos leer que cuando Beethoven escuchó el Requiem de Mozart, que fue la última obra que dejó inconclusa, Beethoven se habría puesto a llorar y le dijo a su amigo el poeta Franz Grillparzer: nunca podremos igualar esto. Entonces, después escribió en el año 1823 su Misa Solemnis, intentando hacer su respuesta al Requiem de Mozart. Entonces, en el principio, la influencia de Mozart en Beethoven fue muy fuerte y lo inspiró, le dio el modelo para escribir sus primeras obras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay una influencia más tardía de Mozart, cuando Beethoven ya desarrolló su propio estilo musical y rompió de muchas maneras con el equilibrio y el estilo mozartiano. Aquí encontré esta comparativa entre
los manuscritos de Mozart, que tienen en la parte de arriba de la imagen, y los manuscritos de Beethoven en la parte de abajo. Como vemos, Mozart escribía muy pulcramente sus partituras y Beethoven lleno de correcciones, rayones. La verdad es que el editor que tenía que hacer un gran trabajo para poder distinguir bien de qué notas se trataban cuando iba a editar sus partituras. Así que también esta caligrafía de ambos compositores nos dan un indicio de cómo eran sus personalidades y cómo eran sus procesos de composición. Dicen que la música fluía en Mozart casi como que fuera dictada por los ángeles y que él escribía sin hacer muchas revisiones. Beethoven tiene millones de bosquejos desechados, pasajes reescritos una y otra vez. La verdad es que la esposa de Mozart, Constanze, que quería, luego de la muerte de Mozart, quería enfatizar esta imagen de Mozart como un genio, los pocos bosquejos que había desechado de Mozart o revisiones o reescrituras las destruyó. Entonces solamente tenemos estas versiones de Mozart finalizadas. Pero sí contamos con los manuscritos y garabatos de Beethoven, que ahí se puede ver eh, la manera en que él trabajaba. En los últimos días, Beethoven todavía seguía estudiando apasionadamente, obsesivamente incluso, a Mozart. Por ejemplo, la ópera Don Giovanni, que él estaba estudiando para poder responder a ella, de cierta manera, en su 10ª sinfonía, de la que solamente quedaron bosquejos. Todos sabemos que la 9ª sinfonía fue la última que pudo estrenar y ya estaba totalmente sordo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para ir cerrando nuestra charla con un bello homenaje. Le he llamado así un homenaje en los quintetos para viento y piano. Mozart escribió en 1784 este quinteto en mi bemol para piano y 4 instrumentos de viento, la misma conformación que Beethoven escogió para su quinteto Opus 16, en la misma tonalidad de nuevo, mi bemol, estrenado en 1796, 12 años después nada más. Esta, este homenaje, podríamos decir, que hace Beethoven, lo hizo a conciencia y incluso cuando lo estrenó, le dijeron sus amigos, los miembros del público, es casi idéntico al quinteto de Mozart. Y Beethoven habría respondido, Mozart lo hizo mejor, en un gesto de humildad del maestro de Bonn que rara vez lo tenía. Vamos a escuchar entonces el último movimiento. No lo vamos a escuchar completo, obviamente, sino que una parte del último movimiento de cada quinteto. Partamos con el de Mozart.
vamos a oír entonces la primera parte de este último movimiento del quinteto de Beethoven, un homenaje al quinteto de su maestro. Muy bien. Ahí ya se va al desarrollo el rondó final. Podemos ver que es un homenaje, pero no es una copia. Son músicas diferentes, sin embargo, tan relacionadas que el público de la época, que estaba muy familiarizada con el quinteto de Mozart, pudo notar la inspiración, pudo notar el homenaje. Y Beethoven respondió dentro de su propio lenguaje con una música algo más impetuosa, propia de la naturaleza de Beethoven, pero homenajeando, haciendo gala de el dominio y conocimiento que tenía de la música de Mozart. Vamos a la última diapositiva, y como cierre, que he llamado una influencia puramente musical. Tomé esta cita del libro de Charles Rosen, un pianista norteamericano, The Classical Style, el estilo clásico, que es del año 71. Dice, Mozart le dio las herramientas. Beethoven usó esas herramientas para derribar el edificio y construir uno nuevo. Esta visión de Beethoven como el Beethoven revolucionario que vino a quebrar con todo lo establecido para instaurar de cierta manera una nueva época en la historia de la música, creo que en esta revisión que hemos hecho nos podemos dar cuenta que finalmente Beethoven es cierto que exploró más allá de lo que había, pero lo hizo cimentado en la tradición musical que recibió. Ahora bien, a la pregunta de ¿aprendió Beethoven con Mozart? Lo más probable, la evidencia histórica dice que no, no aprendió con él. Ahora bien, ¿aprendió Beethoven de Mozart? Con absoluta certeza. Están las pruebas que no solamente las podemos ver en los documentos, sino que también la podemos oír en nuestra propia apreciación de sus obras y del estilo beethoveniano. ¿Cuánto debe a Mozart y cuánto respetó la música de Mozart? Él mismo reconoció en una de sus cartas que su ídolo de juventud era Mozart. Y este aprender de Mozart se pudo dar gracias a la
proliferación de las ediciones de partituras que permitió este tipo de estudio ya en los compositores del siglo XIX. Si bien es cierto, la imprenta de Ottaviano Petrucci, la imprenta musical se había inventado ya en 1501. Sin embargo, ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los editores de música tenían métodos mucho más eficientes para poder repartir muchas copias de las partituras, y eso permitía a los compositores estudiar a los maestros a quienes admiraban. Entonces, la imagen, la primera imagen que yo les puse ahí, donde está Mozart enseñándole a Beethoven, y que era la imagen de invitación a esta charla, realmente les pido disculpas, los tuve que engañar. Fue creada con inteligencia artificial. Ese encuentro probablemente nunca se dio de Mozart enseñándole a Beethoven. Lo que sí se dio es Mozart estudiando hasta largas horas de la noche, em, para hacer una música maravillosa que finalmente se difundía en partituras que el joven Beethoven fue adquiriendo y estudiando, copiando a mano también hasta largas horas de la noche. Una historia de un encuentro entre dos titanes de la música que nunca se encontraron, probablemente, nunca se vieron las caras, pero se encontraron en su mismo tiempo, em, y en un mismo lugar incluso por medio de la música. Muchas gracias por haber asistido a esta charla y quedo atento a las preguntas que puedan surgir del público. Bien, muchísimas gracias, Julio. No sé si ahí creo que me veo. Bien, muy bien. Ahí me veo. Vamos a dejar acá para pasar paso. Bien. Muchísimas gracias, Julio. Bastante ilustrativa la charla del día de hoy. Invito a todos quienes están presentes, muchísima gente y cosa que me alegra, me alegra bastante. Quizá también por, por la imagen que nos pusiste al inicio, pero yo creo que son dos grandes que invitan a poder escuchar y siempre aprender de ellos. Mientras invitamos a las personas a que puedan ir dejando sus preguntas en el chat, y creo que ya lo están haciendo, puedan ir poniendo sus preguntas, comentarios para que también el profesor Julio pueda ir respondiendo. Yo paso a hacer alguna que otra pregunta, y te voy a pedir disculpas desde ya por quizá la analogía un poquito burda, ¿no? Porque lo primero que se me viene a la cabeza cuando quiero presentar a estos dos grandes es quizá desde el deporte. Hemos tenido la suerte de estar frente a los Big Three, Big Four en el tenis, a estos dos grandes, y es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en estos dos personajes. O sea, hemos tenido la suerte de escuchar y creo que en su época convivir en un mismo espacio, con cierta cercanía, de dos grandes compositores de la música. Yo no sé si a ese dúo grande tú podrías agregar a uno que otro más que también haya tenido algún tipo de influencia entre uno y otro. Claro, bueno, habíamos hablado recién en la charla de Joseph Haydn, que por tiempo y también por el enfoque del tema no pudimos profundizar mucho más en él. Pero Haydn, creo que él fue el puente que existió entre Beethoven y Mozart, porque Haydn efectivamente era más viejo que Mozart, pero como Mozart falleció tan joven, entonces lo sobrevivió y se dedicó mucho a la formación de jóvenes compositores, incluido Beethoven, con quien tuvo una relación más bien complicada, porque Beethoven era de carácter complicado, no se sentía siempre comprendido por Joseph Haydn. Sin embargo, podemos ver que gran parte de la música de Beethoven es deudora hasta cierto punto de la música de Haydn, que era menos elegante que la música de Mozart, a pesar de que era un maestro más antiguo. em, Haydn se involucró mucho con el movimiento del Sturm und Drang, la tormenta y tempestad, ¿cierto? Que fue una reacción a este carácter más bien racionalista de la Ilustración y que buscaba
mostrar la fuerza, por ejemplo, de la naturaleza sobre la condición humana. O sea que la técnica humana no iba a lograr dominar el mundo, sino que de repente venía el mundo con sus catástrofes y con sus claro, con sus golpes a las que el hombre simplemente no podía responder. Y esa influencia en la música de Haydn incluye golpes, por ejemplo, en la orquesta, que él también ocupaba de manera humorística, también de manera seria, y que son gestos impetuosos que tiene la orquesta haydniana, que Beethoven la recogió en sus propias sinfonías. Entonces, estaba Joseph Haydn. También en Viena estaba Antonio Salieri, que también me gustaría hablar de él, porque pasa que Antonio Salieri, eh, por la película Amadeus, por ejemplo, se ve como que era una especie de celoso, de envidioso de Mozart, y también se le muestra como un músico más bien mediocre, como alguien que no era capaz de competir con la rivalidad, con la genialidad de Mozart y que habría habido una rivalidad. Incluso se pueden leer leyendas de que Mozart habría sido muerto por Salieri, o sea que lo habrían envenenado y que Salieri lo envenenó y que tuvo la desfachatez Salieri de estar presente en el funeral de Mozart, que fue el único compositor, de hecho, que estuvo presente en el funeral. La verdad es que Salieri era un músico muy reconocido en esa época, al punto que era considerado un gran maestro y a Beethoven le recomendaron cuando se fue a Viena que estudiara con Salieri. Sus óperas eran muy cotizadas y creo que la música de Salieri ahora en los últimos años, los últimos 20, 30 años, está siendo reivindicada de cierta manera. Se está volviendo a tocar, se está programando, se está tomando en serio porque pesó mucho el genio de Mozart y el considerar a Salieri como un compositor de mediana categoría, cuando en realidad sus obras sí tienen gran originalidad, sí presentan un gran aporte para la música y la figura de él. También fue una figura interesante, aglutinadora de buenos estudiantes que aprendieron con él y, y bueno, fue una figura influyente finalmente. Así que sí, mencionaría esos dos, a pesar que hay muchos más personajes de este Hollywood musical que tuvimos en Viena de la segunda mitad del siglo XVIII, pero esos dos creo que es importante mencionarlos, Joseph Haydn y Antonio Salieri. Bien, me tomo acá de una pregunta de Susana Hernández para expresarte un poquito más. A ver, Mozart, tanto Mozart como Beethoven, tuvieron una vida ciertamente tormentosa y muy influenciada de sus vivencias, del amor, de la desventura, inclusive Beethoven hasta revolucionario o inspirándose en caudillos o en personajes de la historia universal. Y acá Susana pregunta, por ejemplo, la influencia o a qué se debe el éxito de Mozart en Praga, ¿no? Sabiendo que Praga fue de tremenda influencia para Mozart, inclusive siendo también inspiradora para alguna de sus obras. ¿Qué puedes tú mencionar? No sé si lo puedes mencionar, algunas características que influyeron en cada uno de ellos, ya sea en su propia vida, ya sea algo particular que debamos tener especialmente atención. Claro, Praga en esa época se estaba consolidando como un centro musical importante. Entonces, de cierta manera, creo que tanto Viena como Praga eran lugares donde se empezaban a reunir músicos eh, de, de mucho talento y con la capacidad de desempeñarse en el nuevo ambiente que por la cultura ilustrada y por una reforma en realidad de la sociedad que hubo en esa época, se empezó a dar en lugares públicos. O sea, la música que se llama propiamente secular, ya no al alero de una corte o al alero de la iglesia. Mozart en sus viajes ya como niño prodigio visitó Praga y luego él siguió viajando muchas veces. eh,
donde de cierta medida en esa ciudad fue reconocido, no solamente como un niño prodigio, sino que como un genio de la composición. La influencia de Mozart en Praga creo que se sustenta en la calidad de su música y en el ambiente bullente musical que había en Praga en ese momento y que se mantuvo y que se ha mantenido. O sea, si hoy uno va a Praga, en cada iglesia, en cada sala de conciertos hay muchísima actividad musical y entre ellas hay mucho cariño por la figura de Mozart. Entonces, fue un compositor que hizo parte de su carrera ahí, siempre de visita, que estrenó óperas ahí, que le encargaron óperas ahí, que fueron muy bien pagadas también. Y que Mozart, por supuesto, dilapidó toda esa fortuna. Y, y bueno. Creo que se puede entender el entusiasmo de la música de Mozart en Praga por ese mismo entusiasmo por estos compositores que comenzaron a trabajar como compositores independientes en el ambiente secular. Mozart dirigió la ópera Don Giovanni ahí, que se la encargaron para allá, y por eso es que estaba ocupado en el momento en que se cuenta esta anécdota en que Beethoven habría conocido a Mozart. Mozart estaba ocupado con esa ópera y en el Teatro Nostik se estrenó con extraordinario éxito en 1787. Entonces, ese éxito no salió de la nada, sino que ya se venía interpretando música de Mozart en Praga mucho antes. Ya se conocía por la difusión de las partituras, por la difusión de los músicos que viajaban, por las presentaciones del mismo Mozart, que a Mozart siempre le incomodaba el hecho de que no podía dedicarse toda la tarde a componer música porque tenía que estar tocando conciertos. Entonces, su esquema de vida era levantarse por la mañana y escribía 2 horas antes de tener que ponerse a dar clases. Necesitaba dar las clases porque la plata se le iba muy rápido, entonces tenía que tener esos ingresos y después de almuerzo tenía que ir a tocar conciertos. Entonces lo solicitaban como músico y eso le impedía componer. Dentro de esos trabajos como músico, como pianista, estaban los conciertos que tenía que dar en giras por Europa. Así que eso es lo que puedo decir en cuanto a Praga y Mozart, que Praga también se estaba consolidando como una capital cultural musical y la música de Mozart por medio de las partituras y por sus propias presentaciones se alcanzó gran notoriedad. Bien, Julio, me hace una pregunta acá. Tú lo mencionaste, que se pensaba, por ejemplo, que Mozart se lo había envenenado, pero no sé si tú sabes de qué muere Mozart. Hay discusión acerca de las circunstancias exactas de la muerte de Mozart. Em, Al parecer habría tenido una breve pero severa enfermedad. Y esta enfermedad no se han puesto de acuerdo en qué habría sido. Algunos biógrafos dicen que fue reumatismo. Em, las circunstancias del deceso también se conocen a grandes rasgos. No hubo registros como específicos de qué es lo que le pasó. Y no todas las fuentes son concordantes entre sí. Entonces hay pruebas que son contradictorias. No está claro cuál fue realmente la causa de muerte, cuál fue la enfermedad, y tampoco está claro qué pasó antes de que él falleciera. Y yo Mm. creo que esa falta de información pudo haber alimentado la leyenda entre los biógrafos que Salieri lo habría matado, pero bueno. Mozart no tuvo una salud, eh, podríamos decir, fácil. O sea, tuvo viruela, amigdalitis, bronquitis. A lo largo de toda su vida enfermaba de algo. Su hermana, sus hermanas también eran enfermizas y pasaban con resfriados, tenían que hacer cama muchas veces. Em, cuando, cuando ya como hacia los 34 años, Mozart habría tenido
eh, habría tenido reumatismo y lo que se piensa es que habría sido por el reumatismo que se hubiera agravado el que falleció. Pero las circunstancias son inexactas, así que para quien quiera tejer leyendas o bien buscar teorías de conspiraciones, el deceso de Mozart es una fuente fecunda para eso. Así que sí, es un tema que está en discusión. Bueno, y hay quienes ponen en duda la existencia de Mozart inclusive, o o que la totalidad de sus obras pertenezca efectivamente a Mozart. Bien, muchísimas gracias, Julio. Hay muchos comentarios de agradecimiento por la charla. José Teche, muchas gracias, muy interesante. Josefina también. Así que Claudia también, Carolina. Así que bien, muchísimas gracias, Julio, por esta, como te digo, muy ilustrativa charla. Los dejo a quienes están presentes hasta este momento y quienes vuelvan a ver la charla a través de nuestro canal de YouTube, a que se mantengan al tanto de todas las novedades de Extensión Cultural. Trabajamos para ofrecer una oferta cultural bastante amplia para distinto tipo de público y muy agradable para ustedes, cosa que estamos recibiendo también muy buenos comentarios de ustedes. Así que te dejo los micrófonos, Julio, para que te puedas despedir de tu público. Bueno, muchas gracias Raúl por el apoyo, por la coordinación de esta reunión y a todos los asistentes por haber podido compartir esta hora de música, de anécdotas y esperamos encontrarnos para el próximo concierto. Espero que pueda coordinarse una nueva charla para seguir, bueno, conociendo algunos detalles recónditos o perdidos entre la historia de la música, de la vida de los compositores, algo que no se habla tanto, al concentrarse obviamente en sus obras, nos descuidamos a veces de que los compositores fueron seres humanos, grandes artistas que tuvieron que vivir en el día a día y que tuvieron que desempeñarse en toda clase de labores, pasando por muchas vicisitudes, y es realmente un privilegio para mí poder compartir estas anécdotas y poder compartir la música de grandes maestros de la historia de la música con un público que ávido de conocerla. Así que muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios también y agradecimientos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.